humanidad ha vivido con fenómenos que van más allá de su comprensión, de su razonamiento, sucesos que causan miedo y curiosidad. Adimensional. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes misterios de la humanidad. Aquí, en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy Rafael Oseguera y les doy la más cordial bienvenida al volumen 30 de Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. ¿Ha visto usted un fantasma? ¿Ha vivido alguna experiencia sobrenatural? Comuníquese con nosotros. Teléfono en cabina 633-120-3133 para que nos comparta sus historias y relatos sobrenaturales. Repetimos nuevamente nuestra línea telefónica 633-120-3133. En los controles de cabina, el encargado de la postproducción y masterización de este programa, el ingeniero Gerardo Romero. Transmitimos desde Agua Prieta, Sonora, para todo el mundo a través de iVoox, Facebook, Spotify, TikTok y YouTube. También puede escucharnos directamente en nuestra página de internet www.rafaeloseguera.com.mx. Todos los viernes estrenamos programa. Sea pues, apaga la luz y atrévete a escucharnos. Y ahora nos enlazamos directamente con nuestra amiga Artemisa Lascano. Adelante, Artemisa, buenas noches. Muchas gracias, Rafael. Aquí pues ya estamos aquí para hacer una entrega más a nuestros amigos adimensionales. Así es, se encuentra con nosotros aquí en el estudio Jesús Cheno Bustamante. ¿Qué tal, Cheno? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, Cheno. Hola, Cheno, buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué nos tienes para hoy, Artemisa? Bueno, pues para hoy a todos les tengo 3 historias. Vamos otra vez con el agua. Okay. Vamos con el agua y me los voy a llevar en 2 historias hacia Acapulco y en una a Veracruz. Vamos. Voy a comenzar con una que sucedió en el Hotel Verano Beat, que se ubica en Acapulco. El Hotel Verano Beat es un antiguo y conocido edificio que se encuentra actualmente cerrado y abandonado y además declarado Hotel Fantasma. Declarado Hotel Fantasma por su abandono. Y es en este hotel donde se suscita una situación aproximadamente a las 11:30 de la noche, donde ya no está el servicio de alberca, pues 2 adolescentes se brincan las reglas, bajan las escaleras, está en una parte alta este hotel, y no tiene acceso a la playa, y me dice que hay 2 escaleras, lado izquierdo y lado derecho, pues se bajan y de incógnito se meten a una parte baja de la alberca, no el chapotadero, nada más la parte baja de la alberca, porque una de ellas no sabe nadar y la otra la pretende enseñar a nadar. Pues así están las dos, una le está enseñando y la otra practicando y todo, platicando como adolescentes, divirtiéndose, y de repente hay un silencio absoluto y las dos alzan la mirada y ven a una niña en la parte honda, en la orilla de la alberca, parada con un vestido amarillo o amarillento que se le veían como unas flores pequeñas. No era a gran distancia, pero sí estaba ahí ubicada. Las veía pues de manera fija, sin moverse, y pues las sintieron extrañas, ellas se sintieron extrañas, les empezó a dar como miedo su mirada. La niña era morenita, de cabello largo y aproximadamente entre 6 y 7 años, eso es lo que me refieren. Y pues de repente la niña se mete a la alberca con todo y el vestidito, se mete y a ellas les da pues como terror, ¿no? Que primera, ¿qué hace una niña a esa hora sola afuera y que se meta en la parte honda, y la mirada tan extraña que sintieron y vieron, ¿no? Pues entonces ellas salen abruptamente de la alberca, las dos, y se alejan y se suben las escaleras, y pues resulta que nunca vieron salir a la niña. Perdón que interrumpa, cuando ocurrió ese hecho, ¿aún estaba en funciones ese hotel? Sí, claro, esto fue entre 1987 y 1988, no recuerdo bien exactamente, pero
Esto fue en el mes de septiembre, la primera semana de entrada a clases. Pues esa familia, como tenía un tiempo compartido ahí o algo así, pues esa semana la ocupaban y faltaban a la escuela. Año con año iban ahí. Eso es lo que pasó, y siempre se han quedado con la duda, ¿no? ¿Qué hacía esa niña ahí? ¿Por qué se metió al agua y nunca la vieron salir? Y además lo que sintieron, ¿no? Tú sabes que cuando es algo raro o malo, se siente. Sí, se siente la energía, ¿no? Se siente la vibra ahí negativa. Exactamente. Pues esa fue la primera situación que se suscita en Acapulco. Comentas que se le miraba un vestido amarillento. ¿Era un vestido ya viejo, se miraba, o como...? Pues mira, me platica que se veía como amarillo, pero como que tipo camiseta, así, o camisón, raro, o sea, no. Dice, no sé si amarillo o amarillento. Ok, pues qué interesante y qué miedo, ¿no? Pues la verdad sí, lo sintieron las dos, y pues por lo regular hay que hacer caso a la intuición. Claro, imagínate ahí, y luego sobre todo a deshoras, ¿no? O sea, no estaba en funciones la alberca. ¿Qué hace una niña tan pequeña ahí? ¿Por qué se mete a lo hondo? Y sobre todo, pues la mirada, ¿no? De la niña. Exacto, y nunca la vieron salir. Se mete al agua y nunca la vieron salir. Es extraño, ¿no? Bueno, pues ellas siempre piensan que era una niña fantasma, por lo que sintieron y el hecho de no haberla visto salir. ¿Y no supieron si hubiera una historia ahí de que se apareciera una niña en esa alberca? ¿No preguntaron? Pues fíjate que como adolescentes y todo eso se enfocaron en el miedo y regresarse a ponerse a salvo. Eso fue todo. Y a través de los años, las dos amigas se preguntan qué fue lo que pasó. Todo un enigma. Eso, exactamente. ¿Tú qué piensas que haya sido? Pues lo mismo, o sea, sobre todo el elemento agua, que ya ves la semana pasada estuvimos platicando. Sí. Mira, ¿qué te puedo decir? Yo considero, ya ves que pues siempre en ese tipo de temas, de hecho no te gusta mucho hablar de eso, pero según los expertos, porque yo no me considero un experto en esos temas, cuando son apariciones de niños, generalmente se las atribuyen a entidades demoníacas. Entonces probablemente haya sido un ente de esa naturaleza, ¿no? Que se haya manifestado ahí, ¿no? Sobre todo por la energía o sea, lo que pasó en el ambiente, ¿no? Que generó un ambiente de miedo, de hostilidad. No fue algo como que dijeras tú, bueno, sentí... Obviamente nadie va a sentir paz, ¿no? En ver un fantasma, ¿no? Pero sobre todo por la energía. Y dicen ellos que normalmente cuando hay apariciones de niños se las atribuyen a entidades demoníacas. Pudiese ser. Sí, y ellos se los atribuyen a que era un fantasma, ¿verdad? Ajá, así es, sí, porque yo pienso, bueno, un niño es un alma pura. Que pudiese niño tener que vagar o que penar, o a qué se tendría que quedar. Yo pienso que cuando un niño fenece, pues yo pienso que trasciende, ¿no? Yo creo que ellos trascienden a otro plano y no creo que tengan nada que hacer aquí en la tierra, en lo personal, pero pues no sé. Y Rafael, bueno, pues fíjate que ayer en la madrugada vi que subiste un video de sirenas y dije, ¡ay! Qué casualidad, porque finalmente después de muchos años que te comenté que si tenías casos de sirenas, y te mandé un pequeño dato. No sé si lo recuerdas. Fíjate que de casos de sirena, bueno, esa era porque, ¿sabes que me pongo a hacer los clips de los programas? Uh-huh. Voy sacando como pequeñas capsulitas, pequeñas, sí, como capsulitas de información, como pildoritas, ¿no? Entonces, en ese que subimos de Sirenas y Evolución, ya no recordaba que, si te fijas, fue un lapso de 4 o 5 minutitos donde hablamos levemente. El único caso así de sirenas que me contaron y que lo tengo inclusive en el canal es el de la sirena de Acapetagua, Chiapas, por allá, que nuestro buen amigo Apolinar López, que es seguidor, que ya participó aquí en el programa, que espero que pronto, creo que más tarde va a estar también con nosotros, nos contó un caso de una sirena, pero ya más adelante lo voy a decir que nos la cuente bien él. A lo que sé fue una sirena que ahogó al hijo de un terrateniente de por allá, ¿no? Es un caso bien interesante que espero que nos lo cuente en un futuro Apolinar. No sé si ¿de qué era lo que de sirena que me habías comentado? Yo te había comentado de 2 personas que ahorita vamos a contar la historia,
Y bueno, tú me comentaste en ese momento que no lo recordaste, en ese momento me dijiste que no tenías nada, y yo te lancé el dato muy ligero por si en algún momento te servía. A ver. En una parte de la extensa playa de Icacos, en Acapulco, Guerrero, esto se ubica en la zona dorada de la bahía de Acapulco. 2 mujeres, madre e hija, ambas profesionistas, un día 8 de marzo de 2019, aproximadamente a las 10 de la mañana, ambas muy buenas nadadoras y muy acostumbradas a nadar en el mar y a disfrutar de él, se relajan flotando boca arriba y tomadas de las manos. Llegó el momento en que la madre escuchaba como unos cantos con los oídos dentro del agua por mucho tiempo y comenzó a sentir un relajamiento profundo al punto de casi dormirse, hasta que reacciona y se incorpora abruptamente, suelta a la hija y la hija pues se sorprende y ¿qué pasó? Oye, ¿tú no estás escuchando como unos cantos? Sí, los estaba escuchando, ya hasta me estaba durmiendo. Bueno, descubren que por fuera no se escucha nada, solamente dentro del agua. Se vuelven a meter y nada más se escuchaba debajo del agua. Bueno, pues eso es lo que pasó y yo, ya sabes que me encanta investigar. Quise porque ellas juran que eran como cantos de sirenas, como de sílabas, así, así. Y le digo, ¿no serían unas ballenas, unos delfines, así que emiten también? No, para nada. Eran cantos de mujer. Bueno, entonces yo me meto a investigar porque esto me lo contaron, no sé, hace como, pues yo creo que unos 8 años quizá. Pero pues de eso que te lo cuentan y no es que no lo creas ni nada, pero nunca piensas compartirlo o que se vaya a ampliar esta información porque pues no todas las personas les pasa y esto, luego ¿verdad? con lo que nos gusta a nosotros estirar la liga, ¿no? Sí, claro. Pues es que mira, si ya estás en esto, pues tienes que investigarle. Sí, claro. Bueno, con los años, por accidente o así, en un video de Pepe Jux, él lanza la primera, creo que de las casas de Cantinflas, que ahí había que sirenas y que no sé qué, y se hizo toda una leyenda urbana, pero entonces yo recordé lo que estas 2 mujeres profesionistas me dijeron, ¿no? Y dije, pues a ver qué tanta distancia es de donde me dicen ellas que escucharon a la casa de Cantinflas. De hecho, creo que en esa casa hay unos monumentos, ¿no? De sirenas, unas estatuas, creo. Sí las hay y hay una alberca que se comunica directamente al mar. Se llena con agua de mar. Y de hecho se han grabado videos de entrando sirenas ahí. ¿Sí, Cheno? Yo he visto videos que han entrado sirenas ahí en la casa de Cantinflas, que salen del mar y se meten a la casa de Cantinflas por un hueco que está ahí por la piscina. ¿En serio? Sí, han pasado muchos videos ahí. Yo había escuchado, hay muchas historias sobre esa casa de Cantinflas, muy extrañas, muy, muy misteriosas. Sí, unos dicen que son una especie de peces y que son muy agresivos, pero que no son como las sirenas y no sé qué. Bueno, aquí estas personas no las vieron, pero escucharon el canto de la sirena. Sí, y lo confirmaron una y otra vez entrando y saliendo del agua, cosa que ellas tienen años de ir a las playas, hacer su rutina. Son personas que disfrutan mucho del mar, que prácticamente no están en la arena para nada. Y pues nunca les había pasado eso y pues las 2 confirman haber escuchado lo mismo que te estoy mencionando ahorita. Entonces, bueno, pues dijo, qué casualidad que yo con el tiempo escucho la historia de la casa de Cantinflas. Bueno, investigo la distancia, más o menos es como de 8,5 kilómetros, no es tan lejana, dependiendo de si vas en autobús o en lancha, y de la lancha el tiempo es más cercano yendo en lancha, dependiendo de el oleaje, ¿verdad? Y la velocidad que lleven, pero pues ahí la dejo de tarea, ¿no? Dicen que cuando el río suena, agua lleva. Y fíjate que, por ejemplo, de las sirenas, pues se comenta, ¿no? Que estos seres mitológicos, con sus cantos, bueno, los marineros comentaban que eran unos cantos tan hermosos, tan bellos, y los embelezaba a los marinos, y se acercaban y miraban a estas mujeres hermosas cantando y aprovechaban ese canto hipnótico, y en realidad lo que es que los estaban atrayendo como si el canto fuera un cebo para capturarlos y devorarlos por debajo de las aguas.
Bueno, pues ellas, lo que hicieron fue retirarse del lugar, porque sí, en determinado momento, pues sí sintieron miedo, ¿no? Primero la curiosidad y luego el miedo. Y luego el miedo acompañado, ¿no? Sí, ¿Qué era lo que estábamos platicando de qué tan posible sea que este mito sea realidad? Y era lo que estábamos comentando precisamente en ese con Miguel Aceves, que dijéramos, bueno, que a lo mejor probablemente sea una especie de un animal que haya evolucionado de una manera divergente, pues, ¿no? Entonces a lo mejor ya esté extinto, ya no hay ejemplares y que en realidad sí sea una especie de ser adaptado al agua, ¿no? Y hablamos sobre esa tribu de por allá del Pacífico, que ya están adaptados a vivir en el mar, que de hecho ya tienen mutaciones en sus dedos, ¿no? Los bajau, que tienen en sus manos ya como pequeños cartílagos que unen sus dedos, o sea, están presentando cierto tipo de mutación que los ha hecho que se adapten al agua. De hecho, duran mucho tiempo debajo del agua cazando pulpos, almejas, ostras, peces. Entonces, ¿qué tal que si este grupo étnico, esta tribu, a lo mejor de seguir así dentro de unos, no sé, 2,000, 3,000, 5,000, 6,000 años, a lo mejor ya estén más evolucionados y que partes de su cuerpo ya se hayan adaptado a vivir en el mar? Sí, ¿verdad? La evolución es muy compleja. Claro, todo puede ser. ¿Qué nos dice que a lo mejor sí existen, sí son reales las sirenas, que a lo mejor no sea tanto un mito y que a lo mejor por ahí permanezcan escondidas del humano y que pues no se dejen ver? Todo puede ser. Pues sí, es un misterio a lo mejor suena descabellado, ¿no? Pero pues todo puede ser. Pues de hecho las han encontrado en las profundidades también, la gente que ha explorado los mares. ¿Qué han encontrado, Cheno? Sirenas. Bueno, pero que se lo han visto en los... dicen haber visto, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Pues aquí estamos para ventilar los casos de lo que la gente ve, ¿no? Y luego, como digo, y nosotros que nos gusta tanto, ¿no? Estirar los temas. Y lo que pasa es que estos temas son interesantes porque precisamente es parte de la filosofía, ¿no? Empezamos a filosofar sobre los casos, ¿no? Y a divagar sobre qué pudiera ser, qué es esto. Y esto realmente es lo que nutre este tipo de programa, ¿no? Que podemos profundizar sobre estos misterios y poder imaginar y crear y pensar. Y eso creo que es algo muy sano para la mente, tener esa capacidad de, en cierta manera, a lo mejor no fantasear, pero sí encontrar posibilidades y no tener la mente tan cerrada y decir, bueno, ¿y por qué no? Y a veces, ¿y si sí? Exactamente. Bueno, pues ahora sí, vámonos por un coco a Veracruz, ¿qué les parece? Vámonos a Veracruz. Dicen que solo Veracruz es bello. Sí, vamos a tomarnos un coquito en Veracruz. Bueno, pues 2 personas masculinas, jefe y asistente, van en su automóvil en plan de trabajo. Siempre hacían recorridos por diferentes partes de la República y en el camino pues tomaban diferentes hoteles o moteles de paso, lo que encontraran más próximo cuando ya estaban cansados. Entonces pues estos 2 varones en una carretera federal que va de Veracruz hacia Jalapa, ya cansados, se deciden hospedar nuevamente en un hotel de paso que a ellos nunca les gustó porque decían que se sentía pesado el ambiente ahí. No les había pasado absolutamente. Nuevamente vuelven a hospedarse ahí por necesidad y pues ya rentan una recámara compartida de 2 camas matrimoniales, toman su baño, se ponen a ver la televisión, todo, y ya llega el momento en que ya apagan las luces. El jefe pues no puede dormir, se siente como inquieto, como pesado, como que no dan cuenta, y de repente se da cuenta que se sintió así como paralizado y ve a una tipo mujer, porque no se le puede llamar mujer, tipo sirena, como metálica, verdosa, con cabello largo, en la puerta, pero tenía como cola de sirena. Y él se quedó así, sintió mucho miedo, se quedó paralizado, todo, hasta que se desaparece eso. Pero también dice que antes de eso se sintió como que alguien lo miraba, como que acechándolo, no sé, algo. Su cuerpo sentía algo. Bueno,
Finalmente él logra conciliar el sueño después de este evento y pues ya se queda dormido. Y al otro día, por la mañana, el empleado se dice, ay, ¿qué crees que me pasó? Que no sé qué. ¿Qué te pasó? No, pues anoche a mí se me apareció a los pies de la cama una como medusa. ¿Cómo una medusa? Es que a mí también me pasó algo. Sí, dice, era una mujer como color cobre, bronce. Dice, así como si trajera lama, así. Y se le levantaban los pelos así como medusa. Dice, como si estuviera dentro del agua, a los pies de mi cama, y de buenas a primeras se me viene encima y me empieza a ahorcar y yo no podía defenderme, todo eso, y así como se me aventó y quiso ahorcarme y todo eso, pum, se desapareció. Entonces ya el jefe le platica, fíjate que a mí me pasó esto, yo vi como una sirena en la puerta de entrada de la habitación del hotel. No, que ya no nos volvemos a quedar aquí, que no sé qué, y pues le agarraron tirria completamente de ese hotel, porque pues primero no lo sentían bien y luego con lo que les pasó pues mucho menos, ¿no? Pues también estamos hablando de personas profesionales y pues les pasó esto, ¿no? O sea, coincidieron, o sea, no fue un sueño, ¿no? Sino que ambos lo vieron. Esta criatura, ser, una mujer. Exactamente. Bueno, dices, no se le puede llamar mujer, ¿no? Pero digamos un ser como si fuese una sirena metálica, como color cobre, bronce, verdosa, lamosa, y como una sirena, como una medusa, sus cabellos como si fuera una medusa, como si fuera una plasmación de un ser acuático ahí que se les aparece de la noche en la habitación. Sí, exactamente. Y ese hotel pues no está cerca de la playa ni nada que ver, ¿no? Sí, era lo que te iba a preguntar, ¿están a la orilla del mar o cómo? No, porque acuérdate que estamos en la Federal rumbo a Jalapa. Ya está alejado del mar. Ok. No, para nada. Pero pues entonces yo digo, pues a lo mejor se les apareció una especie de lamia. ¿Sí has escuchado de las lamias? No, que los griegos decían. No, ¿qué es pues eso? Sí, pues es una especie como de innombrable. Unos dicen que es como innombrable, otros dicen que son como incubos, y así tienen muchas versiones, ¿no? Pero se presentan de forma femenina. Sí, a mí lo que me llama la atención es el color, ¿no? Que un color metálico, como bronce, como cobre, pero como oxidada, como verdosona, como si tuviera una especie de caracterización así de ese tipo antiguo, y el cabello como si fuera el de medusa, ¿no? La otra no, la que parecía sirena con el pelo largo, ¿no? Pero la que se le apareció al asistente es la que parecía medusa, pero no es que tuviera culebras en la... No, sino el cabello se movía, ¿no? Como si fuera... Sí, así como si fuera la medusa, como si estuviera dentro del agua, hacia arriba. Sí, fue como una especie de plasmación, ¿no? Como si lo hubieran visto ahí. Ah, qué extraño, qué caso tan raro, ¿eh? Me acuerdo mucho del caso del Minotauro también. Sí. O sea, este tipo de criaturas pues casi mitológicas que llega a ver la gente. Sí, fíjate, pero pues el Minotauro fue unos segundos y aquí hasta hubo un ataque. Sí, un ataque, pues lo estaba ahorcando, ¿no? Exactamente. Wow. Sí, pues eso fue lo que le sucedió y pues esa es la entrega del día de hoy. Espero que les haya interesado y gustado. No, pues como no, súper interesantes, 3 historias que realmente nos dejan mucho para pensar. Esa niña fantasma en ese hotel abandonado en Acapulco, y luego esas sirenas ahí en esa playa de Acapulco, y ahora en Veracruz una especie de ser acuático, no sé ni cómo clasificarlo porque está bien extraño, pero no, claro, bien interesante. Artemisa, muchísimas gracias, como siempre nos dejas de a 100. Bueno, Rafael, muchísimas gracias a todos, hasta la próxima. Hasta la próxima, Artemisa, muchas gracias. Amigos, estamos en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos, volvemos. Adimensional. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo y sintonizas Adimensional. Apaga la luz
y atrévete a escucharnos. Así es, amigos, estamos de regreso aquí en Adimensional. Ya se encuentra con nosotros vía telefónica desde Salamanca, Guanajuato, el maestro de los misterios, Eulogio Soto Mae. Adelante, Eulogio, con tu reporte. Hola, ¿qué tal, mi estimado amigo Rafael Oseguera Reyes, conductor del interesante programa radiofónico Adimensional de Agua Prieta, Sonora, para el cual tengo este caso ufológico denominado ovni estacionado durante media hora. Cito, en Poza Rica, Veracruz. De acuerdo a la narrativa de testigos, por más de media hora, un objeto volador no identificado estuvo estacionado entre unos árboles y palmeras frente a la cancha de una escuela primaria, hecho que provocó la atención de la población ante un caso único en esta ciudad. Fue un día miércoles 22 de mayo de 1992, cuando un grupo de alumnos de la escuela primaria Ignacio Zaragoza, ubicado en la colonia denominada Parcela 14, disfrutaban de la hora del recreo en punto de las 10:30 de la mañana. Fue en este momento que los chiquillos observaron un objeto brillante entre los árboles, que les llamó mucho la atención, pero por la desconfianza que les ocasionaba, no se acercaron a él, y algunos corrieron a avisarle a sus mentores, sin que estos les hicieran caso. Esta historia fue narrada por el señor Sixtos García, vecino de este lugar, a nuestro medio, en su reciente visita al lugar de los hechos, quien sigue diciendo que lo que declaró en ese tiempo la maestra es que para ella el objeto era como una pared muy brillante y no una nave, como le llamó la gente, después de conocerse el caso. La maestra cita, dijo don Sixtos, mandó llamar a su compañera, la maestra Isabel Ira, ya que para ese momento ya algunas personas estaban en torno a ellas, mirándolas con admiración, el objeto luminoso. Probablemente lo que haya sido trató de ocultarse entre la vegetación, haciendo movimientos inteligentes de arriba hacia abajo, para posteriormente salir disparado a gran velocidad, observándose su trayectoria con rumbo al rancho El Edén, como a 3 kilómetros de distancia, y allá se le vio nuevamente descender. Todas las personas testigos del acontecimiento acordaron no decir nada del suceso, pero como siempre ocurre, el hecho empezó a trascender, y al llegar reporteros de diversos medios de comunicación, quienes recabaron el evento a nivel regional. Durante las investigaciones del hecho, el viernes por la tarde, las maestras Cita e Isabel acudieron al sitio y descubrieron unos círculos como de 12 a 15 metros de diámetro, con otros círculos interiores con una separación entre uno y de otro de 12 centímetros, muy bien definidos por la profundidad en que estaban plasmados. Trascendió que las huellas dejadas por el artefacto eran visibles, máxime que también las ramas de los árboles donde se acordonó estaban quemadas, así como el suelo donde se posó. Además que, con el tiempo, nunca creció la hierba. Cabe hacer mención que la nave también descendió en otra parte del rancho El Edén, como lo habían señalado las maestras, pero también en ese lugar quedaron impresas las extrañas huellas, lo que hace que el caso se tomara seriamente por algunos investigadores que solo por la relevancia llegaron, pero nunca dieron a conocer los resultados de este avistamiento, que es el más fidedigno de este lugar, ya que los alumnos coincidieron en plasmar en hojas de papel
lo que vieron ese día, y todos coincidieron en que lo que vieron pocos metros de distancia era una nave extraña. Pues bien, mi estimado Rafael Oseguera Reyes, esta es la nota de esta noche. Un ovni que queda por 30 minutos ahí estático con forma de pared. Eulogio, ¿habrá sido una puerta dimensional? Efectivamente es lo que se dijo en un principio, que pudo haber sido un portal dimensional, de acuerdo a lo que dio la maestra, pero cuando lo dibujaron los niños, que fueron más de 70 alumnos de diferentes categorías de estudio, pues ellos prácticamente dibujaron todos un objeto ovaloide como un huevo. Entonces, pues todos ellos fueron testigos de este caso. Entonces, tal vez la maestra quiso evitar un poco esto que llama tanto la atención de los curiosos o de otras personas, para evitar que llegaran personas a causar pues daños a las canchas de básquetbol, en donde se dice que posó a un lado de esta nave y que se ocultó entre los árboles y las palmeras. ¿Cuándo ocurrió el hecho aproximadamente, Eulogio? Bueno, esto ya te digo, fue desde 1992. El 22 de mayo de 1992 fue este hecho relevante, que aún cuando nosotros anduvimos caminando por allá, la gente más grande de esos lugares y que viven cerca de esta escuela nos narraron sus puntos de vista, y todos coincidieron en que habían acordado no dar a conocer el caso porque no querían que llegara mucha gente o gente extraña a andar allí pues causando malestar, husmeando. Entonces esto se trató, fue en 1992, te digo, pero aún se recuerda, y sobre todo esos chiquillos que ahora ya son gente grande, pues ellos también, algunos 2, 3 que anduvimos ahí platicando con sus familiares, y ellos también dijeron que lo que vieron era un huevo muy brillante. Entonces, cada quien tuvo su forma de decir las cosas. Ellos como niños, pues dijeron un huevo brillante, pero lo que sí queda plasmado es que fue una nave que salió de allí y después se fue a otra ranchería que está a 3 kilómetros y la vieron descender, y efectivamente también allá dejó las huellas a su aterrizaje. Y quiero decirte que todavía hasta la fecha, en esa parte de ese terreno donde descendió la nave, en esa parte la hierba no crece, crecen los alrededores, la vegetación como siempre, el pasto, las hierbas, pero allí no hay absolutamente nada, es una tierra como amarillenta, quemada, infértil. Y hasta la fecha no crece nada. ¿Habrá dejado una especie de radiación, Eulogio? Pues probablemente hubo alguna situación en que yo creo que los gases que despide al descender, no sé, ¿verdad? Alguna cosa que hizo que esa tierra quedara inerte, y hasta la fecha pues eso es lo que se maneja, y además ahí queda ese manchón como de unos 15 metros de diámetro, está grande, inclusive ahí la gente no se acerca a ese lugar, van por las orillas y siempre tienen algún temor de lo que quedó de ese tiempo. Increíble caso, Eulogio, como siempre, muy completo tu reporte. Gracias y hasta la próxima. Eulogio Soto Mae en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima a ti. Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño? Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. Sí, tenemos vía telefónica a nuestro buen amigo Apolinar, que se ha vuelto a comunicar con nosotros. ¿Qué tal, Apolinar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Mi querido amigo doctor Rafael, aquí, buenas tardes, reportándonos. Eso es. ¿Y qué nos tienes para hoy, Apolinar? Gracias por tomar la llamada y claro que sí, un saludo a la bonita audiencia de este bonito podcast y a sus colaboradores. Muy bonitas las historias que se han compartido y pues como siempre aquí yo listo para poder compartir la primera experiencia de una tía mía. Ya falleció mi tía, muy famosa ya por la zona entre Conchalito, Pesquería Conchalito, La Gloria, Los Corazones. Ella se llamó Ercilia López, una mujer bragada de esas estilos revolucionarios. Ella se dedicaba a la venta, ella hacía pan, hacía comida, iba a vender a las colonias y ella vivía en la colonia Los Corazones, a unos escasos 4 kilómetros de Conchalito, donde su servidor es originario, pero una vez se enfermó, pero una enfermedad que ya no se levantó mi tía, ya estaba mayor y entonces me acuerdo que la fui a visitar a su casa. Ella vivía en Los Corazones porque era muy querida por toda la familia y por amigos. Y pues entre plática y plática, entre chascarrillo, le pregunté pues de qué le ha pasado, por qué, si ella era una mujer muy bregada, una mujer muy fuerte. No, hijo, dice, yo sé que de esta enfermedad yo no lo voy a levantar por lo que me pasó. A ver, cuénteme, tía. Yo pensé que era algo común, no una enfermedad común. Resulta que de ahí cerca de nuestra pesquería y de la colonia de Los Corazones hay una ciudad que se llama Riega Chiapas. Sin embargo, nosotros, pues que éramos de la circunferencia del municipio de Zapatepec, Oaxaca, pues se nos hacía más fácil irnos a Riega Chiapas, estaba más cerca y había manera más fácil de ir porque pues eran colonias. Aparte de Los Corazones, estaba la primera colonia que se llama Emiliano Zapata y Pesquería de la Riega Chiapas, municipio de Riega Chiapas. Sin embargo, Los Corazones y Conchalito solo había una corrida. Entraba a las 8 de la mañana y regresaba a la 1 de la tarde y ya no había más manera tanto de regresar a Riega como de regresar a Los Corazones y Conchalito. Entonces, pues lo que hacíamos algunos era irnos con las Benz de Zapata y de Pesquería de la Gloria. Entonces aquí pues se le hizo tarde ahí en la ciudad de Riega Chiapas. Estoy tratando de ser lo más breve posible, Sí, te escuchamos, estamos atentos a tu relato. Gracias por su paciencia. Entonces ella, pues ya era tarde, ella calcula que eran entre 5 de la tarde porque ya el sol estaba ya casi pegando al horizonte. Entonces a ella se le hizo fácil tomar una ven que viaja de Arriaga a Pesquería de la Gloria y tiene que pasar por colonia de Emiliano Zapata. Un kilómetro, 2 kilómetros, hay una parada, hay un rancho que se llama La Ceiba o La Ceibona. Entonces ahí la gente que íbamos para Conchalito o para Los Corazones, pues nos bajábamos en ese rancho y cruzábamos un potelero de unos 3 kilómetros, 4 kilómetros, pero era una parte de potelero, o sea, descampado, y otra parte de bosque, pero un bosque muy, muy tupido. Entonces, saliendo de ese bosque, que eran como entre 1 o 2 kilómetros, luego brincaba uno al panteón, de ahí de la colonia Los Corazones. Era fuerza que tenía que pasar ahí al panteón. Entonces, aquí ella me contó que cuando ella llegó a La Ceiba, pidió la parada para que ella atravesara los poteleros, no era camino, eran potreros, eran alambres, había que cruzar alambres. Entonces eran 3 alambres, pasó el primero, pasó el segundo, y antes de llegar a donde estaba ese montecito que sería el panteón, cuando ella se agachó y quiso levantarse para incorporarse y seguir su camino, sintió unas manitas que en su nuca, en su cabeza, que no la dejaban incorporarse. Y ella se incorporó, le dijo, una mujer muy bragada, muy valiente, y comenzó a decir vigas y maldiciones, ¿no? Una clásica mexicana. Resulta que cuando por fin logró liberarse de esas manitas y ve quién era un hombrecito, pequeñito como un hombrecito con un gorrito. Sí, pero ella no sabía que era un duende, ella pensó que era algún enano, no, perdón la palabra, yo sé que la generación de cristal por todo se ofende hoy en día y no quieren que digamos esa palabra, pero es la manera más descriptiva, ¿no? No sé el término científico para decirle a una persona que de escasa estatura. Ella pensó que era algún enano que vivía en un rancho y comenzó a insultarlo. Y cuando ella quiso volver otra vez a tomar el camino ella al principio no dijo, es un duende, ella pensó que era una persona de corta estatura, de estatura baja. Exactamente. Ajá, exactamente.
cuando ella trata de buscar el camino para pasar por debajo de ese bosque fingido y regresar y salir a la panteón, ya no encontró el camino, ya no lo encontró y resulta que cuando volvió a ver al hombrecito, ya no era el hombrecito con la apariencia bonachona que la había tenido, era un ser con una cara deforme, con colmillos. Resulta que tenía colmillos y orejas puntiagudas, el fulano. Ahí supo ella. Pues mi tía le empezó a mentar usted ya sabe cuál, ¿no? Recordarse una ovejita a ese ser, y el ser comenzó a reírse y a burlarse de ella. Entonces la tía le entró miedo y comenzó a correr, a trotar en su posibilidad. Ella usaba muchas enaguas, como tipo zapoteca, indio zapoteca, que le decimos puches allá. Y resulta que aquel ser comenzó a perseguirla, y ella en su afán ya perdió, se desorientó, no supo a dónde iba, porque aquel ser la iba siguiendo. Ella caminó, se raspó toda, pasó varios alambres, se raspó toda, pasó huizachales, pasó matorrales y no encontraba y se perdió. Entonces ahí sintió miedo y empezó en su desesperación pues a clamar a sus santos, ¿no? A sus santos. Y aquel ser, no sé, no se le despegaba, a unos escasos 10 metros la iba siguiendo. La iba persiguiendo esos colmillos, ¿no? Que sobresalían de su hocico. Exactamente, una sonrisa, pero no era una sonrisa normal, era una sonrisa siniestra, diabólica. Exactamente. Total, para hacer más resumida la historia, cuando por fin ya estaba más oscuro que claro, ya que lo había caído, llegó al mar, a un balneario, cerca de un balneario que se llama Santa Brígida. Perdón que te interrumpa, ¿este duende la fue como acorralando al mar? Sí, exactamente. Como que la iba acorralando, pues, o sea, doctor. ¿ok? Exactamente, doctor. Y cuando ella por fin ya vio el mar y ya se orientó, porque ya las luces de la ranchería se veían, supo que a su izquierda estaba pues el balneario de Santa Brígida. Ahí no vive gente, más que 2 o 3 personas que cuidan las palapas, y supo que a su derecha estaba Pesquería Bernal y Pesquería Conchalito. Lo que sí notó es que cuando ella se metió al agua, porque aquel ser la venía siguiendo, ese ser no se metió al agua, no podía. Había algo que no lo permitía entrar al agua. Le tenía miedo al agua el duende. Exactamente. Pero dice que el duende le empezó a gritar, decir maldiciones y groserías y decirle que se le iba a llevar, que ella pertenecía a él y que se le iba a llevar. Y mi tía, me acuerdo, no puedo decir las palabras altisonantes, ¿no? Pero dice que le decía un montón de groserías y aquel ser se le regresaba. Y entonces ya cuando ella se orientó a donde quedaba Pesquería Bernal y Conchalito, comenzó a caminar y se le hizo de noche. Y aquel ser todavía alcanzaba a ver la silueta pequeña en las playas, porque hay partes que estampado con playa arenosa, muy bonito por cierto, y manchones de mangle que le decimos, que son separables de mangles muy tupidos. Ahí caminó por mi tía. Ya cuando calculó que ella era la noche de entrada bastante, entre 9 y 10 de la noche, llegó al único rancho de una señora que se llamó Soledad y su esposo Rubén, ahí en Pesquería Bernal, porque Pesquería Bernal está metido como unos 500 metros tierra adentro. Solamente esa señora tenía ahí su rancho donde dejaba su lancha, allí vivía Soledad. Entonces cuando ella conoció entre silueta que era el rancho de Soledad, tuvo que gritar auxilio, pedir auxilio. Y ya cuando se dio pues, el ser había desaparecido. Ya salió Soledad, que era una señora india zapoteca, muy buena la señora, también su esposo Rubén. Y ya le dijeron, Erquino, ¿qué andas haciendo? ¿Por qué estás acá? ¿Qué andas haciendo a estas horas? Sí, exactamente, y en el agua. En el mar, oye, peligro, ¿no llegó una corriente y se la llevó, la arrastró al mar? El mar tiene una bocabarra, ahí en Paredón, Chiapas, que se mete tierra adentro y baña costas de tierras chiapanecas y oaxaqueñas. Entonces eso le valió a mi tía, que era una laguna calmada, pues entre comillas, ¿no? Así que ya aquella familia la auxiliaron, la bañaron con agua dulce, vieron que estaba toda raspada, porque ahí en el mar ahí hay ramas, hay palos que tienen conchas, percebes, nosotros le decimos bromas a los percebes, y tienen filo, y toda costada de eso. Mi tía perdió sus guaraches, perdió su bolsa, todo, pobrecita. Llegó toda maltratada.
Ya la fueron a dejar a la colonia de los Corazones, por la familia ya preocupada, sus hijos preocupados. ¿Y el duende? ¿Qué fin tuvo el duende? De ese, no, pues ya no lo volvió a ver, mi tía no lo volvió a ver, Ahí cerca, como se me está olvidando un detalle muy importante. El detalle es que a donde el duende la sacó, hay una cruz, donde hace más de, le hablo entre 80 y 81, no soy bueno para las matemáticas, pero los que son buenos, díganme cuántos años. En el 80-81, a una persona mató a su novio, una persona de LGBT, lo que se llaman preferencias sexuales, mató a su amante ahí, en ese monte. Entonces la gente ahí dice, siempre hay actividad paranormal, le dice cruz, le decimos una covacha. En esa covacha hay una cruz, donde esa persona mató a ese muchacho. Y a ese punto el duende se llevó a mi tía. Ahí fue donde mi tía salió y se metió el agua, en la cruz. Así que eso fue lo que a mi tía la enfermó. Y de esa enfermedad que mi tía... De ese susto, de ese impacto que ella tuvo al tener este encuentro con este duende, ella enferma. Exactamente. Eso fue lo que le pasó a mi tía. Esto me lo conté de viva voz, porque yo le quería preguntar. Era muy querida con nosotros, porque pues llevamos el mismo apellido, somos López. Ella con mi abuelo se decían hermanos, y eran primos hermanos, pero una familia, una señora muy linda, muy famosa. Allá en Chiapas hay una pesquería que se llama El Pleito, en honor a ella, porque ella se peleó con una señora hace muchos años, allá cuando eran jóvenes. Y a raíz de esa pelea, a esa comunidad le pusieron El Pleito, en honor a la tía del Silvio. O sea que era una señora brava, no se asustaba con cualquier cosa. Sí. Quiere decir que eso que vio realmente la alteró bastante, porque si era una señora que se caracterizaba por ser valiente, por ser entrona, por ser peleonera, porque no se dejaba, en pocas palabras, pues cómo debió haber sido este ser, este duende, para que la haya asustado de tal manera que la llevó a enfermarse y posteriormente pues a que falleciera a causa de que se le atribuye, ¿no?, que a partir de este susto o de este impacto ella se enferma y fallece. Exactamente, tardó mi tía enferma. Esa experiencia me la contó en el 98, 99, me acuerdo bien, así que de ahí nosotros ya supimos después, más adelante, que había fallecido la tía. Muy amada la tía. Una historia muy interesante. ¿Y qué otra historia nos tienes para hoy, Apolinar? Bueno, pues esta me pasó a mí, una experiencia en el mar. Usted sabe que nosotros somos pescadores de nacimiento. Mi familia, mis dos abuelos, paterno y materno, pues fueron lobos de mar, y somos pescadores, pero de agua salada, pues no somos de agua dulce. Ok, se internaban al mar. ¿Qué era lo que pescaban ustedes, Apolinar? Pues todo lo que el mar nos daba, desde camarón, jaiba, lija, robalo, bagre, lo que se pudiera. Éramos, ahora sí, somos estándar, porque el mar es muy rico. Lástima que nosotros mismos hemos acabado con las especies, ¿no? Ya ves que no hay peor plaga que el ser humano. Sí. Y en estos momentos, cuando yo ya estaba pescando, que me pasó esa experiencia, yo ya tenía mi equipo de pesca de un motor fuera de borda, un motor 40 caballos, una lancha J23, porque yo cuando crecí, toda mi niñez y adolescencia, me la llevé navegando, pero con vela. Okay. Mi padre y mi abuelo me enseñaron a hallarme con las estrellas, a hallarme con el viento, a orientarme. Nunca me perdí en el mar, nunca me perdí. O sea que tú no te pierdes en el mar, Apolinar. No, doctor, jamás me perdí, ni con lluvia, ni con tempestad, y eso que nos tocaron algunos ciclones allá adentro, pero no, gracias a Dios, nunca nos pasó nada. Y me acuerdo que mi abuelo me contaba historias, ¿no? Porque mi abuelo también desde su niñez fue pescador, hombre curtido, hombre muy bravo, muy bragado. Y sin embargo, cuando ya tuvimos nuestra propia lancha, nuestro juego de borda, cambió nuestra vida, ya era más fácil. Y esta experiencia que me pasó fue precisamente usando mi lancha, mi motor. Yo tenía un motor de 40 caballos, una lancha J20. Y habíamos salido a las 4 de la tarde, mi abuelo Bernardino López y un primo mío, Enriquito le decíamos. Enrique se encargaba de levantar el plomo y mi abuelo se encargaba del colcho, y pues yo era el motorista, ¿no? Entonces había un viento fuerte que allá en el istmo de Tehuantepec le decimos norte.
son los famosos vientos que conectan el Golfo, las costas del Coatzacoalcos, con el Pacífico, el mismo de Tehuantepec. Son vientos, tardan un mes, a 2 meses, y en ese tiempo se escasea mucho producto, y hay que salir a buscar a lugares lejos. Entonces, ese día, no recuerdo la fecha ni el día exactamente, pero me acuerdo que le decimos alboreada, que sería el atardecer, ¿no? Yo sé que la palabra correcta es alborada, pero nosotros le decimos alboreada porque es una referencia para pesca. Me acuerdo que nos fuimos a las 4 de la tarde, había un viento muy fuerte, el norte estaba muy fuerte, y le dije a los muchachos, a mi abuelo y a mi primo, si sacamos unos 50, 60 kilos de aquí a las 11 de la noche, pues nos venimos temprano, y si no, pues nos vamos a quedar hasta mañana. Y pues hace frío, en los meses de septiembre, octubre, y empieza el viento a ponerse heladito. Entonces, fuimos, pescamos, y no se cumplió la meta, así que le dije, pues ni modo, vamos a tener que quedarnos hasta amanecer. Y anduvimos en diferentes puntos de pesca, estuvo un poco floja la pesca, y planeando la faena, mi destino era la isla Chileta, ahí en ese mar. Entonces, ya eran como las 1 a las 2 de la mañana, el viento se empezó a calmar, aquel no se empezó a calmar. Y pues que bueno, nos dio gusto, ¿no? Sin embargo, comenzó a soplar un vientecito, sería de oeste a este, que le decimos Chicapa, pero estaba muy helado, me acuerdo, y veía yo que mi abuelo estaba ancianito, y él era muy bragado, era muy bueno, él nunca se quejaba, pero temblaba mi abuelo, y ya andábamos como unos 30, 40 kilos, y tiramos un lance, la red, y vi que mi abuelo pues no dejaba de temblar, él le encantaba fumar, y un cigarro tras otro, hasta que me dice, hijo, tengo mucho frío, vámonos ya no aguanto frío. Para que mi abuela me dijera eso, es que se sentía mal. Sí, pues si era un hombre curtido por el mar y todo, pues obviamente ya se había cansado. Sí, así que le digo, ¿cuánto andamos, abuelita? Ya andamos como unos 40 kilos, hijo, ya sacamos para la gasolina y para el día. Bueno, pues echen el chinchorro así como viene. Allá lo limpiamos, allá que amanece, lo limpiamos ahí en la casa, y pues vénganse para acá, ahí cerca donde yo manejaba el motor, tenía yo unas redes secas y unas mantas. Vénganse para acá, acuéstense aquí, yo les hablo cuando lleguemos a la casa. Y sí, ya recogimos el chinchorro, emprendemos, eso fue medio enfrente de la isla Chileta, y emprendemos el vuelo. Cuando llegamos a mar abierto, ya para enfilar a Conchalito, a lo lejos, a la distancia, vi un faro. Yo llevo mi faro conectado al motor, y a lo lejos, a unos 10 kilómetros, y usted sabe que hay buena visibilidad en el mar, ¿no? Dependiendo del ojo del pescador. Vi un faro, entonces dije, allá no, un copo. Un copo es una red de lastre muy fuerte, muy pesada. Entonces siempre se evita que la propela del motor no pegue con el cable de esa red, porque es peligroso, hay un accidente. Enfilé yo a ese fanal y le metí los 40 caballos al motor, y de pronto, y a la distancia así que desapareció el faro, y va caray, está recogiendo ya el copo, y empiezo a mover mi faro de derecha a izquierda, y a lo lejos vi que me regresó la luz, la boya. La boya es pues eso es un flotador especial, ¿no? Como una señal para que pues el pescador sepa que hay un chinchorro. ¿No? Sí, que hay una red ahí. Sí, aunque está hundida, pero esa boya dice, cuidado, aquí hay una red. Pues ya cuando enfilé hasta la boya, era blanca, y comencé a acercarme, de pronto vi que a la boya le salieron ojos, unos ojos rojos, y me empecé a acercar, pero ya cuando me fui acercando y le fui mermando la velocidad al motor, y ya se fue con apoyo e inercia, no, resulta que no era una boya, era un animal, pero grande, doctor, una cabeza de un animal grande. No era cocodrilo, yo conozco el cocodrilo. Allá, sabemos que en México lo que hace, el caimán, que tiene la trompa achatada, y el cocodrilo, que tiene trompa alargada, y cuando sobresale, nomás sus ojos y su nariz sobresalen. El caimán no. El caimán saca de la cabeza, su hocico es largo, pero este animal no, y lo vi como cabeza de vaca, lo vi así como cabeza de vaca, pero era blanco. ¿De qué tamaño consideras tú que haya sido la cabeza de este animal? Pues sin exagerar, doctor, yo calculé que la cabeza medía un pasadito de más del metro, porque eran ojos grandes. Más de 1 metro la Conforme cabeza. se iba acercando la lancha,
Sí, bien, las fosas nasales, haga de cuenta una vaca, sí. Una cabeza de una vaca. Hay muchas ilustraciones de los marineros del siglo XVI, XVII, XVIII que dibujaban este tipo de animales parecidos como a vaca. En sus mapas de navegación habían estos monstruos marinos. Exactamente. Yo más adelante lo vi, lo he visto inclusive en documentales de National Geographic y Discovery Channel. Ya ves, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que no cree en eso. Pero yo vi ese animal semejante a una vaca, pero era en todo blanco. Era blanco todo, le viste los ojos rojos, la cabeza como de 1 metro aproximadamente, y luego ¿qué pasó? Los ojos rojos, y de ahí todo blanco. Y cuando me acerqué aproximadamente 10 metros, la lancha sintió que se hundió. Esa parte donde se hundió ese animal era muy profundo. Y dejó un remolino que hasta me movió la lanchita, me movió la lancha. Y me dije yo, santo Dios, ¿qué es esto? Entonces ya mi primo de Quito y mi abuelo se incorporaron. ¿Qué pasó, hija? Y ya le conté a mi abuelo. Bueno, dice el de Quito, a lo mejor era un lagarto, ¿no? Pues tiene cientos de años que se extinguió, ahí ya no hay lagarto en ese mar. Y es más, va muy adentro del mar. Un cocodrilo, lo mucho que se mete son 2-4 kilómetros, pero muy adentro, pues no. ¿A cuánto estabas aproximadamente mar adentro, Apolinar? Acudo yo que andaba más o menos 10 kilómetros, donde vi este animal. Sí, 10 kilómetros más adentro. Está muy lejos para que anduviera cocodrilo. Y luego cocodrilo no es blanco, cocodrilo es pardo, es un gris pardoso, así, oscuro el color, no es blanco. Tomando en referencia la cabeza, ¿de qué tamaño aproximadamente consideras que haya sido la envergadura de este animal? Pues yo calculo, si este animal lo hubiera visto yo en el tierra, calculo que le llega, sin no exagerar, pero más de 10 metros, sí, un animal muy grande. No era una serpiente, no tenía características de serpiente. Pero era reptil. Es la raza. O sea, ¿lo compararías con un reptil o con un mamífero? Pues yo he visto ilustraciones, son como híbridos, doctor, entre mamífero y entre un cuadrúpedo porque he buscado así ilustraciones y las que más se parecen a lo que yo vi en los japoneses, en el Mar del Diablo, vi un animal que creo que le llaman cabeza de Buda o de monjes, y las historias y ilustraciones que he visto de los japoneses en el mar del Triángulo del Dragón se parecen mucho a lo que yo vi en ese tiempo, y sí es un animal muy grande. Los pescadores japoneses del siglo... Lo miras y te vas acercando a él por la inercia del barco, se hunde, ¿y qué ocurre después? Pues al hundirse fue un remolino grande, un remolino de entre unos 10-15 metros de circunferencia, y este remolino pues no iba a voltear la lancha, pero tuvo la fuerza para moverla, para interrumpir la inercia que llevaba del motor. Así que jamás volví a ver ese animal. Yo dejé de pescar hasta el 97, 98 en ese marquito, ya tuve que moverme a otro lado, pero pues sí, después ya regresé de vuelta y ya no, jamás la volví a ver. He pasado por esas zonas algunas veces que fui a pescar y ya no. Pues ahorita han pasado, ¿qué? Eso fue a principios, eso fue en los 90, ¿no? O sea que tú creciste en el mar, o sea, sabes perfectamente diferenciar entre los animales marinos, no es nada conocido. No, doctor, yo conozco la famosa parlama toro, que sería la parlama, es una tortuga gigante, allá le dicen parlama toro, tortugas gigantes enormes, por ejemplo, ya muy escasas, no era la cabeza. Conozco la ruda, que sería el tiburón martillo, no era un tiburón martillo. Conozco el pestote, una vez, hace muchos años, cuando murió uno y sale los sacurillas, sé lo que es un chacalote, sé lo que es una gata marina. Nosotros decimos gata marina, el tiburón ballena. No era ninguno de los que digo, hasta la fecha no me gusta ver a través de los años yo he investigado, soy autodidacta, me gusta mucho leer, y lo que más acerca a ese animal es lo que los japoneses han visto en el Triángulo del Dragón o el Mar del Diablo, ahí en Japón. Esas características. Un auténtico monstruo marino en las costas de Oaxaca, en el mar de Oaxaca. Caramba, pues qué relato, qué historia tan interesante. Bueno, ambas historias muy interesantes, Apolinar. Gracias, doctor. Pues son vivencias, ¿no? Son vivencias. Eso no es ninguna imaginación, no es ningún cuento para hacer espantar a los niños, no, son experiencias reales que hemos usado. Y suenan bastante inverosímiles, ¿no? Sin embargo, son reales, no les quita
lo real que se vivió. En mi caso, yo lo vi. Ese animal me miró, yo lo vi, y el animal me miró cuando ya se ascendió. ¿Bufó? ¿Hizo algún sonido, algún ruido? ¿Simplemente se sumergió? No. Apolinar, muchísimas gracias por este par de historias tan interesantes. Como siempre, vale, nos has traído temas bien interesantes aquí al programa. Nos hablaste de la posesión de Benito, nos has hablado de cuando vio al diablo tu abuelito, y un montón de historias que nos has contado aquí que pues han sido bien interesantes. Muchísimas gracias, Apolinar, desde Chiapas, por comunicarte con nosotros. Sabes que aquí es tu casa. Profesor, al contrario, yo agradezco el tiempo, la paciencia. Es un honor, un privilegio para mí que hayan tomado mi llamada. Una pequeña reflexión antes de despedirnos, sobre todo la juventud. Por favor, no anden buscando experiencias paranormales por cuenta propia. No, eso no es bueno. No lleva a nada bueno. Es mejor, si suceden, aunque no la buscan, pues ni modo, ¿no? Pero eso de andar buscando experiencias paranormales, por favor. De meterse a casas embrujadas y todo eso. Siempre, acuérdense que hay lo bueno, pero también hay lo malo, ¿no? Y pues, si busquen cuenta, como dice un dicho, entonces no busquen lo malo, es mejor andar bien y sobre todo en la fuerza suprema llamada Jesucristo, que no hay poder que pueda contra ese poder. Así es. Apolinar López en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Adimensional. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo y sintonizas Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. ¿Qué pasaría si las voces del más allá pudieran ser grabadas? ¿Y si la muerte no fuera el final de la comunicación? Descubre Voces Fantasmales, el fascinante fenómeno de la transcomunicación instrumental, el nuevo libro interactivo del investigador Miguel Aceves. ¿Te atreves a escuchar lo inexplicable? Voces Fantasmales, disponible en Amazon. Estamos de regreso aquí en Adimensional y se encuentra con nosotros vía telefónica desde el Estado de México Miguel Aceves. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente a ti y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, aquí estamos en el estudio el buen Cheno aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Cheno, buenas tardes. ¿Qué nos tienes para hoy, Miguel? Rafa, ¿te acuerdas que la última participación que tuvimos hablábamos del tema de los psicópatas? ¿Recuerdas que en la sección de en la sección de terror de la vida real? Terror de la vida real, hablamos precisamente sobre los psicópatas. De los psicópatas, es sí, correcto. De hecho, el programa pasado también Cheno nos presentó un caso muy escalofriante de un psicópata. Ok, que ya platicábamos que no son nada poquitos, que son bastantes. Hablábamos de entre el 1 y el 4.5% de la población mundial, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí, que hasta sacamos aquí la cuenta de cuántos psicópatas habría en Agua Prieta y que salieron un montón. Sí, solamente entre 80 y 360 millones de personas que tienen alguna psicopatía y nada más. Pues ahora, como para complementar esa información, Rafa, hoy te quiero traer a colación un tema bien interesante, que parte de esas personas, parte de esos entre 80 y 360 millones de personas, tienen tendencias a la antropofagia. ¿Qué es la antropofagia? Pues es canibalismo, es decir, que tienen un gusto por consumir carne humana. ¿Qué te parece? Pues terrorífico. Bastante terrorífico, la verdad. Y pues hoy quiero traer rápidamente a colación algunos casos específicamente de nuestro país, de México. Algunos que han sido muy sonados o que son, digamos así, mediáticos, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que desafortunadamente el número de personas con este tipo de práctica pues es mucho más grande. Y bueno, pues el día de hoy, Rafa, quiero traer a colación algunos de los casos más interesantes mediáticos de nuestro país específicamente, y hablando de una zona que es normalmente muy tranquila, que la gente la tiene como un lugar pues bastante seguro para vivir, que estamos hablando de Mérida, Yucatán, la Ciudad Blanca. Pues ahí hubo un caso que fue bastante sonado
de una persona que se llamaba Isael Cid Campos. A esta persona o este psicópata se le conocía como el caníbal de la Leandro Valle, y este señor resulta que en junio del 2020 asesinó, desolló y fileteó a un joven de 22 años ahí precisamente en esa zona de la colonia Leandro Valle. Fíjate cómo son las cosas. Él ya tenía algunos antecedentes algunos años atrás de violencia. De hecho, él por ahí por el año 2019 había violentado a sus suegros y bueno, tenía ya por ahí algunas denuncias, pero se fue a vivir solo y resulta que estando solo a través de una página de internet donde trataba de conseguir, pues ahora sí que cierto tipo de favores sexuales, porque él era también homosexual, desafortunadamente manda a llamar a este muchacho, lo embauca de alguna forma y lo asesina. Y resulta que después se le ocurrió la fabulosa idea de destazarlo y consumirlo. Empezó a consumir. No solamente eso, sino que además se puso a hacer tacos. Imagínate, se puso a hacer comida para vender con carne humana. Entonces este señor, pues estuvo procesado y fue sentenciado a 40 años de cárcel. Digamos que esta es la pena máxima por homicidio calificado, pero es un caso muy reciente, o sea, estamos hablando del 2020, es decir, que esta persona todavía está purgando su condena. Hubo por ahí alguna noticia bastante escandalosa en la que afirmaban que se había escapado de la prisión. Imagínate el terror para la gente que vive en la zona, que se estuviera diseminando la información o la noticia falsa de que esta persona había escapado y se había ido hacia Veracruz. Entonces, tanto para las personas de Yucatán como para las personas de Veracruz, pues fue bastante terrorífico, ¿no? Afortunadamente, repito, fue una noticia falsa y esta persona se encuentra todavía purgando su sentencia ahí precisamente en Yucatán, ¿no? Este señor dejó el cuerpo ahí de la víctima en un área verde ahí en la colonia Leandro Valle, y las investigaciones periciales de la Fiscalía del Estado de Yucatán determinaron que el ataque se llevó a cabo con un arma blanca, es decir, con un cuchillo. ¿Qué te parece? Ese fue uno de los casos. ¿Esta comida que él preparó se la dio a las personas o cómo? Sí, se puso a preparar la carne de este muchacho para poderla vender. O sea, obviamente la gente que eran sus vecinos de la colonia no confiaban para nada en él y por supuesto que no le compraron, pero empezaron a sospechar por el olor nauseabundo que salía de su casa, ¿no? Donde él vivía solo. Resulta que así fue como encontraron el cadáver del muchacho. Y fíjate cómo es la mente retorcida, Rafa, entre la gente que tiene este problema de psicopatía, que muchas de las veces es solamente por una filia a tener una dominación total de la persona, de la víctima, ¿no? Una especie de, no sé cómo decirle, este tipo de situaciones de en las poder. Que las personas, sí, exactamente, o sea, era solamente una cosa de poder y en algunas ocasiones todavía algo un poquito más enfermo, por excitación sexual, asesina y consume carne humana. Así de mala y así de retorcido está muchas veces el problema mental, ¿no?, de la psicopatía. No, y luego como se dice, ¿no? Caritas vemos, corazones no sabemos. Completamente, la verdad es terrorífico. Y aquí en México, aquí específicamente en la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo, hubo un caso muy famoso que fue de un señor que se llamaba José Luis Calva Cepeda, conocido también como el famoso Caníbal de la Guerrero. Este señor Caníbal de la Guerrero nació en 1969 y falleció en el 2007. Él era también conocido como el poeta caníbal. Fíjate qué curioso, era escritor, o sea, escribió un libro que curiosamente también estaba relacionado con este tipo de cosas acerca de la antropofagia, la de canibalismo. Escribió un libro de poesías. ¿Cómo se puede estar tan retorcido como para escribir un libro de poesías acerca de antropofagia, ¿no? Imagínate. Entonces, este asesino en serie fue acusado al menos de 8 homicidios, pero digamos que el más impactante fue el de su novia, la cual se la comió. Al momento de ser detenido, pues le encontraron algunos tratados de antropofagia, ¿no? O sea, aparte se documentaba el joven, ¿no? Él se declaró alcohólico y cocainómano. O sea, desafortunadamente también este tipo de elementos pues disparan o potencian el problema de la psicopatía, pero aparte era bipolar, o sea, tenían también un antecedente de bipolaridad. Estuvo recluido en el reclusorio Oriente de la Ciudad de México y el 11 de septiembre del 2007
bloqueó la entrada de su celda y se suicidó ahorcándose con un cinturón. En una autopsia se arrojó que pues murió bajo los efectos de la cocaína, pero desafortunadamente pues sí, o sea, sí, también tenía tendencias suicidas. Y bueno, la novela que escribió, o el libro que escribió, se llamaba Instintos Caníbales o 12 días. Ese fue el título de su libro, pero este libro jamás vio la luz, Rafa, ya que pues fue encontrado en su departamento y además la policía evitó que esto llegara al mercado, ¿no? Una cosa que me parece bien interesante, que no es el primer caso que yo escucho, es que en la portada del libro tenía la foto de Anthony Hopkins en el papel de Hannibal Lecter. Ya ves que platicábamos que otros psicópatas también tenían esa imagen de Hannibal Lecter como una guía, como un ejemplo a seguir, y eso pues, nos dice que también en ocasiones pues las producciones cinematográficas no ayudan mucho. Era lo que ahorita que estabas comentando sobre este tipo que escribía poesía y que escribió un libro y que tenía esta cuestión de la antropofagia, me acordé de Hannibal Lecter. O sea, se me vino a la mente este villano de la película de Silencio de los Inocentes, el dragón rojo, y la película que lleva su nombre. Lo recordé, ¿no? Más o menos por las características de que era pues una persona hasta cierto punto intelectual, ¿no? Y que tenía este gusto por la carne humana. Que de hecho es una de las características principales de los psicópatas, que son muy inteligentes, independientemente del desorden químico que tienen en sus cerebros, pues son normalmente personas que son muy inteligentes. Entonces ellos se identifican con este personaje. O sea, ya van varios psicópatas que estudio que se identifican plenamente con este personaje de Hannibal Lecter. No, y luego que comentabas hace rato sobre la psicopatía y todo este rollo, que desean de tener esa sensación de poder, ¿no?, sobre el otro individuo, de someter a la víctima. O sea, que no sé, gesto o demostración más grande pudiera ser de que pues te como, o sea te voy a comer. O sea, qué cuestión tan primitiva pero tan poderosa, porque si lo ves desde esa perspectiva, oye, pues qué miedo, ¿no? Ahora fíjate, me hiciste acordarme, Rafita, de este, bueno, no es mexicano, pero no sé si te acuerdas de Jeffrey Dahmer, que decía que a él le excitaba el brillo de la sangre. O sea, le daban, de alguna forma él también se excitaba con eso, ¿no? O sea, con el brillo de que reflejaba la sangre bajo la luz. Entonces, son cosas, la verdad, muy, muy retorcidas. No, y ya estamos entrando al terreno de las parafilias, ¿no? Y qué parafilias no hay, o sea, personas que encuentran la excitación sexual con cosas que, pues, desde la cuestión del fetichismo, la necrofilia, lo otro que no se puede pronunciar, y que encuentran todo este tipo de satisfacción sexual a través de cosas. Hay personas inclusive que son coprofílicas, que encuentran cierto tipo de satisfacción de índole sexual ingiriendo heces fecales y de ese tipo. Entonces estamos viendo cómo el panorama mental, cómo las parafilias pueden desencadenar en situaciones tan grotescas, porque no hay otra palabra como esto, ¿no?, del canibalismo y todo lo que estamos hablando. Sí, de hecho, este señor, el caníbal de la Guerrero, también tenía esa condición de coprofagia, O sea, a él le gustaba la coprofagia, sadomasoquismo y todo este asunto. Pero el que se lleva las palmas, digamos, por mucho, que es realmente por mucho el peor asesino caníbal del país, y que es un caso relativamente nuevo, es el caso del caníbal de Atizapán, o el monstruo de Atizapán, un señor que se llamaba Andrés Filomeno Mendoza Celis. Eres un asesino feminicida serial detenido en mayo del 2021. O sea, estamos diciendo que tiene reciente, muy pocos años. A él se le atribuyeron al menos 19 asesinatos confirmados y otros 50 asesinatos probables. Nada más así. De hecho, en su domicilio se encontraron enterrados más de 4,300 restos humanos. O sea, imagínate. Entonces, este señor, como lo habíamos platicado anteriormente, era una persona modelo. Era un vecino modelo a seguir. La gente lo estimaba porque era muy buena persona, aparentaba ser una persona muy amable, muy educada, muy querida. De hecho, participaba como promotor en un partido político y atraía a sus víctimas precisamente por medio de apoyos económicos o apoyos sociales, todo esto.
Y además él tenía una carnicería, o sea, para rematar, el señor era carnicero, o sea, sabía destazar. Sabía filetear, sabía preparar la carne, sí, ¿no? Sí, incluso también, fíjate qué chistoso, el señor también tenía ese gusto por Aníbal Lecter, y le encontraron en su domicilio un cuaderno en el que explicaba con lujo de detalle cuál había sido el rendimiento de carne de cada una de sus víctimas. Ponía la fecha exacta en la que se había muerto, ponía las condiciones en las que había destazado a la víctima, cuánto rendimiento de carne había dado, como si hubieras destazado literalmente a una res, tal cual. Y lo peor de todo es que esta carne la regalaba entre sus amigos, entre las personas que él conocía, incluso... Y la gente se la comía. Él se la comía, pero además le regalaba carne a la gente y les decía que era carne de jabalí. O sea, imagínate qué locura, ¿no? Sí, pues la gente le encontraba un sabor diferente y dice, es que es de un jabalí. Exactamente. O sea que mucha gente consumió carne humana sin darse cuenta que consumió carne humana. Exactamente, tal cual. Incluso lo llevó a Oaxaca, porque parece que era originario de Oaxaca y llevaba carne para allá y allá la regalaba. Y también ahí en la colonia pues la regalaba, o sea, decía que era de jabalí. Y él también consumía. No, ya debe haber hasta tenido sazón el fulano este. Sí, pues yo creo que sí, pero la verdad es que está impresionante, o sea, vendía la carne de las víctimas y bueno, todo este asunto, ¿no? Este señor obviamente le dieron cadena perpetua, incluso le dedicaron una serie en una interesante plataforma, recuerdo que parece que fue Netflix donde le reportaron una serie para explicar el caso, que es un caso muy interesante. Pues sería macabro, interesante verlas. ¿Recuerdas el nombre del documental o la serie? Se llama Caníbal Indignación Total. Tiene un total de 5 episodios, digamos, es una miniserie. Caníbal Indignación Total, así se llama. Y esta fue precisamente en 2022. Espero que todavía esté en la plataforma para que aquella persona que quiera documentarse al respecto pueda conocer a este señor. Terror de la vida real, Miguel. Una idea, Rafita. 31 años impune matando gente. Terror de la vida real. Imagínate a cuántas personas no desvivió. Muchísimas. 31 años, o sea, ¿a cuántas personas no desvivió este caníbal? Este monstruo. Olvídate, Rafita, y precisamente es el peor caso que existe en nuestro país hasta el día de hoy. Aparte de que hay muchos otros, ¿no? Pero ya estarán para otra ocasión. Un digno título para la sección Terror de la vida real. Miguel, muchas gracias, como siempre. Gracias por tu participación aquí en Adimensional. No, gracias a ti y gracias a todos. Que pasen una excelente noche. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. ¿Qué pasaría si las voces del más allá pudieran ser grabadas? ¿Y si la muerte no fuera el final de la comunicación? Descubre Voces Fantasmales, el fascinante fenómeno de la transcomunicación instrumental, el nuevo libro interactivo del investigador Miguel Aceves. ¿Te atreves a escuchar lo inexplicable? Voces Fantasmales. Voces Fantasmales, disponible en Amazon. Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima a ti. Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño? Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. Así es, amigos, estamos llegando ya al final de Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Está aquí con nosotros nuestro amigo Cheno. ¿Qué tal, Cheno? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Otra vez saludándote aquí. Gracias. Viernes Rojo se titula la historia que nos presenta Cheno. Una historia de crimen, una historia que impactó a la comunidad de Agua Prieta. ¿En qué año fue, Cheno? Este fue el 21 de mayo de 1993. 1993. Adelante, Cheno. ¿Qué nos puedes comentar? Es un crimen que estremeció la ciudad de una familia. Pues resulta que una tía de la niña, una niña que andaba fuera de la casa de homicidio, fue el homicidio, andaba fuera. Y le dijo a la niña de 3 años, le dijo que andaba haciendo fuera. Le dijo que se salió para afuera porque sí habían matado a su mamá y a su hermanita. Entonces la tía entró al lugar, que fue en la calle 13, entre las avenidas 24 y 25. Ahí entró la tía y encontró los cuerpos de la mamá y la hija. A la niña de 9 años la degollaron y le dieron 8 puñaladas. Fue la primera que mataron. Y luego de ahí enseguida la mataron frente a la mamá
Y lo fue por la mamá, que también la degollaron. Y le dieron 65 puñaladas. 65 puñaladas. Con un cuchillo, se abre con un cuchillo de doble filo. Incluso que perforó los huesos. A la niña le perforó las caderas. Y a la señora le perforó las costillas. De la fuerza del cuchillo. Se hablaba en ese momento que era un crimen pasional. Y después se habló que también que fueron sacrificados, que para ofrecer al diablo, al diablo. También se ha hablado de ese tema. ¿Se supo quién fue el que cometió los asesinatos? Nunca se supo. Tenían sospechas del esposo, que nunca se le comprobó nada. Y hasta la fecha. ¿Tú cubriste esa nota, Cheno? Yo cubrí esa nota. En ese momento estaba en la oficina y los mandaron para allá a investigar. Yo fui el que entré al lugar de los hechos. Yo grabé en video toda la escena. La niña estaba tirada casi en los pasillos. Quedó tirada y la mujer quedó pegada a la puerta de salida en la ventana. Se supone que la asesinada conocía al presunto, porque ella fue la que abrió la puerta. Tenía 5 meses de embarazo ella en ese momento. Y el asesino todavía, cuando cometió los delitos, se fue a lavar las manos en el zinc y salió completamente. Había un presunto que pasó por ahí en una bicicleta que estaba por ahí y vio a la policía y se puso nervioso. Y corrió y ya 8 cuadros lo capturaron. Y le hicieron un montón de pruebas y lo quisieron hacer culpable, pero nunca se le comprobó nada. O sea que fue un crimen que nunca se resolvió. Y la familia esta era muy católica también del Sagrado Corazón de Jesús. Ahí iban a la iglesia. La niña vive en la Margarita Maza de Juárez. La niña estudiante de ahí. Y pues no, un año estuvimos dando con ese caso y nunca se comprobó nada. Viernes Rojo estremece a la ciudadanía. Horrendo doble crimen perpetrado en madre e hija, las cuales fueron apuñaladas. Declaran a la prensa que se tiene ya al presunto asesino. Cito el Clarín de Agua Prieta, viernes 28 de mayo de 1993. 1.50 de nuevos pesos, sí, 1.50 el ejemplar. En aquel entonces era lo que costaba. Nuevamente la ciudadanía se estremeció al enterarse de un doble asesinato cometido con saña en contra de una madre y su hija el pasado viernes 21. La señora, bien el nombre, de 32 años de edad, y su pequeña hija de solo 9 años fueron muertas a puñaladas entre las 8:30 y las 9:30 horas en su casa ubicada en, viene la dirección, dejando viva a la niña de 3 años y medio de edad. Alrededor de las 11 horas se expandió como reguero de pólvora en la ciudad la noticia de que se había cometido doble crimen, y en un principio se corrió el rumor de que fulanito de tal, el esposo, había sido el asesino. De inmediato los camarógrafos y reporteros del Clarín, Luis Pérez y Jesús Cheno, ¿qué onda, Cheno? Eres tú. Se dirigieron al lugar del crimen, donde se encontraban elementos de la Policía Judicial del Estado, así como de la municipal. Cuéntanos, cronológicamente, llegas al lugar de los hechos, estaba ya ahí la policía y... Ya está la policía, y yo traía la cámara de video y yo empecé a grabar todo en video. Toda la escena grabé en video. Y entras a la casa, ¿y qué es lo primero que ves al entrar? A la señora, que estaba tirada en la ventana, en la puerta de salida. Y la niña estaba por el pasillo. Y grabé pues toda la escena, grabé el muchacho con las pisadas de sangre, que no se fue a lavar las manos en el zinc de la cocina. Habían huellas. Ajá. Todo eso grabé en ese momento. Agente del Ministerio Público del Fuero Común también, del bestial asesinato, lo que ha dado varias pistas a los investigadores para el esclarecimiento del crimen y la detención de quien ahora se señala como presunto asesino. Hubo un presunto asesino en ese momento. Uh-huh. El señor de la bicicleta, cuéntanos de eso. Pues el señor estaba en la bicicleta, supuestamente estaba mirando ahí, y había moras que se habían quedado tiradas ahí, y las pisó, y se quedó viendo en el crimen ahí, y vio a la policía, se asustó, y agarró la bicicleta y se montó y se huyó. Y a los 8 cuadros la agarraron, y pensaban que las moras eran sangre, pues por eso lo agarraron, pensaban que era la sangre de las víctimas. O sea que él estaba ahí, estaba ahí en el chisme, uh-huh. Y cuando vio a la policía pues se sacó, se asustó y se fue, y sospecharon que era él. Y como pisó mora parecían sangre porque... Y dijeron, trae sangre en los pies, vas para arriba. Y fue el que agarraron primero. Duró 8 meses en la cárcel. 8 meses. 8 meses duró en la cárcel. Le hicieron todo tipo de pruebas y todo, nunca estuvo. Los cuerpos fueron levantados del lugar y cabe hacer mención que no había huellas de violencia o de lucha, ni que la puerta había sido forzada, por lo que se deduce que la señora conocía a su agresor, ya que supuestamente abrió la puerta en bata.
Pues sí. Sí, o sea, si no hubo señal de lucha, era porque había una confianza conocía a la persona. Es lo lógico, ¿no? Porque de lo contrario, pues te defiendes, ¿no? Sí, incluso por eso amenazó a la señora con la niña, pues que le iba a matar, que fue la primera. Porque la niña la agarró por la espalda y la degolló enfrente a la señora. De 8 años a su hija. Y después ya la apuñaló también a ella, con 8 apuñaladas. En la sala de autopsias de funeraria Barragán, los médicos legistas practicaron la necropsia de ley a los cadáveres en los cuales se apreciaron 65 piquetes del lado izquierdo del cuello de la señora y cortadas en la parte delantera, además de 8 puñaladas en el pecho. Exacto. Y una en la parte posterior del cuello. En la sala de autopsias de funeraria Barragán, los médicos legistas practicaron la necropsia de ley a los cadáveres en los cuales se apreciaron 65 piquetes en el lado izquierdo del cuello de la señora y cortadas en la parte delantera, además de 8 puñaladas en el pecho y una en la parte posterior del cuello, o sea, son 73, 79. A la niña se le encontraron heridas de cortadas en el cuello y 5 puñaladas en su pechito. Aparte, la señora tenía 5 meses de embarazo y se le encontraron rastros de cabellos entre sus uñas. Que supuestamente eran del asesino, ¿no? Donde se defendió la señora. Cuando se practicó esta autopsia, llegaron a esta ciudad agentes especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado con el propósito de esclarecer el homicidio, encabezados por el subdelegado de la PGJ y acompañado de peritos criminólogos y dactiloscopistas, los cuales aparentemente encontraron pruebas suficientes para decir que el presunto asesino fue esta persona, la primera persona que fue capturada, el de la bicicleta, que estuvo 8 años en cárcel. 8 años estuvo. Y posteriormente falleció también ya, ¿verdad? Sí, salió de la cárcel después de 8 meses y se fue a trabajar a un rancho y allá lo mordió una víbora. Una víbora de cascabel lo mordió. Y murió. Quien en los momentos de levantamiento de cadáveres se encontraba a escasos 80 metros del lugar, arriba de una bicicleta, siendo visto por varios policías de la municipal, quienes al acercarse a él para preguntarle si había visto a alguien, de inmediato montó en su bicicleta emprendiendo la huida, lo que hizo que los agentes entraran en sospechas y lo detuvieran 8 cuadras adelante, siendo el primer detenido como sospechoso. Así es. Y viene aquí una cronología de hechos por días, de viernes, que encuentran los cadáveres, que para el sábado pues no había información a la prensa sobre lo que había ocurrido, que se sabía extraoficialmente que el asesino el asesinato fue cometido con un arma poco común. O sea, viene una cronología de hechos, ¿no? Domingo 23 hubo una protesta silenciosa de cerca de 200 ciudadanos contra la violencia en el funeral de las 2 víctimas. Así es. ¿Tú cubriste todos esos hechos también? Así es, y por parte de la escuela también hubo protestas por parte de la niña para exigir justicia. Sí. Martes, maestros de la escuela Margarita Maza de Juárez, en conjunción con alumnos y los padres de familia, realizan una marcha de protesta exigiendo el crimen sea esclarecido. Miércoles 26, otra marcha de protesta se realizó. Muchas marchas de protesta. Miércoles 26, las autoridades policíacas dan a conocer a la prensa que las investigaciones se encuentran muy avanzadas. Wow, fue todo un caso. Fue un gran suceso que pasó en esta ciudad. Pues un suceso terrible, ¿no? Así es. Y estas personas también eran muy religiosas. Aquí está en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús también. Y luego dicen que hay muchas cosas que no quedan claro. Dice que muchos detalles no quedan en claro y son las siguientes preguntas. ¿Por qué las heridas causadas a las víctimas no corresponden a las producidas por unas tijeras o un cuchillo cebollero? Porque esos cuchillos y esas tijeras se encontraron en el techo. Pensaban que esa era el arma, pero no conseguían. O sea, las aventaron al techo. Las aventaron al techo. Y encontraron esas y no conseguían. La arma que las mató era un cuchillo de doble filo, de doble cara filo. ¿Por qué se manejó y casi se aseguró al principio que las heridas mortales habían sido causadas por un arma poco común y ahora salen con que se cometieron con unas tijeras y un cuchillo cebollero? ¿Qué fue lo primero que encontraron? Las víctimas conocían plenamente al asesino, por eso aparentemente le abrieron la puerta con confianza y las mató para no dejar testigos. Entonces, si al que le achacan el crimen no tenía ninguna relación con esa familia, ¿cómo se explica que entró con toda confianza y no hubo huellas de violencia dentro de la casa? Así es. Incluso ni robaron joyas, ¿no? Porque todas las pertenencias las tenían ellas.
No hubo nada de robo. ¿Cómo es posible que estando a escasos 50 metros del lugar del crimen y estando siempre guardia de soldados, estos no se hayan percatado de nada? Ahí están los militares, ahí está el cuartel militar. Okay. En ese tiempo ahí estaba el cuartel militar. Ahí estaba el cuartel militar en aquel entonces. ¿Por qué el esposo y padre de las víctimas, respectivamente, no se ha presentado, ni se presentó públicamente, ni se le ha visto actitud de indignación y deseos de justicia que corresponde a una persona normal? De hecho, el vato estaba muy tranquilo, se sentó en un árbol ahí en el lugar de los hechos, no lloró, no ninguna expresión. Muy tranquilo estuvo. Siempre estuvo muy tranquilo el vato. Y siempre le sacaban a él la... Por eso se le atribuía... Y el vato ninguna expresión dio. Y hasta la fecha. De hecho, se volvió a casar. Se volvió a casar y vive en la misma casa donde fueron los crímenes. Que es lo más raro. ¿Por qué no se hicieron las pruebas de laboratorio para comprobar que los cabellos encontrados entre las uñas de la señora pertenecían al primer sospechoso? Así es. ¿No era la manera más fácil de demostrar que él era el asesino? Así es. O sea, no se analizaron esos cabellos. No. Pues en aquel tiempo no estaba tan avanzada la tecnología, no estaba tan avanzada. ¿Por qué no se encontraron huellas de en las presuntas armas utilizadas para cometer el asesinato si estas aparentemente no fueron lavadas ya que se encontraban empapadas de sangre? Hay muchas interrogantes, Cheno, sobre este caso de Viernes Rojo, que pues de hecho, lo has titulado. Un año estuvimos dándole el caso a ese, pero no. ¿Todo un año lo estuviste cubriendo? Todo un año. Y pues nunca se encontró el verdadero asesino. Y pues ya hasta la fecha, ese crimen quedó... Es un crimen que quedó impune. No resuelto. Y luego tenemos otra publicación donde ya sale en libertad. Este es de meses después porque la primera es publicación del viernes 28 de mayo y esta es publicación del 21 de enero del 94. Estamos hablando que son junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 8 meses. Noviembre, diciembre. 8 meses después, cuando ya sale en libertad. Después de estar recluido casi 8 meses en la cárcel pública municipal, acusado de un doble homicidio que finalmente se comprobó que no cometió, fulanito de tal fue puesto en libertad el pasado miércoles 19 a la 1:45. Y ahí tenemos la foto donde sale en libertad. Sí, aquí está la foto donde él va saliendo de la cárcel y donde pues se comprobó después de que él no tuvo nada que ver en el crimen. Entonces, si no fue él, pues ¿quién fue? Exacto. Pues el caso más grande fue por infidelidad, ¿no? Pero se habló de eso. Se cree que fue un crimen de pasional. Pasional. Y bueno, pues tú como buen reportero, digo, Cheno siempre viene y nos presenta de hecho, mi video que yo tomé me lo decomisó el juez. Duró más de un año cuando se comisó para recuperar ese video. ¿En serio? Porque yo fui el único fotógrafo que entré al lugar de los hechos. Y era un video de evidencias. Pues un crimen que se quedó sin resolver. Sin resolver y hasta la fecha. Que se quedó en el olvido. Y de una familia muy conocida en Agua Prieta. Así es, amigos, pues hemos llegado al final de Adimensional. Igual que la vez pasada, pues no cabe duda que la verdad siempre supera la ficción. Siempre, 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 siempre. Esto sí es terror de la vida real, como hablaba Miguel Aceves de no, que se parece un fantasma, que salió un chaneque, que salió un duende. No, hombre, o sea, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y luego decía Juan Ramón Sáenz, que paz descanse, el titular de La Mano Peluda. O sea, aquí en Agua Prieta le preguntó Juan Carlos Ruiz Olvera, me acuerdo que le pregunta, ¿a quién hay que temerle más? ¿A los vivos o a los muertos? Y le responde Juan Ramón Sáenz, hay que temerle a lo malo de los vivos y a lo malo de los muertos. Muy cierto. Jesús Cheno en cabina, muchas gracias Cheno por haber estado con nosotros, gracias por esta entrega como siempre tan interesante de crímenes. Yo soy Rafael Oseguera y esto fue Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos, nos vemos la próxima semana, hasta pronto. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocan miedo. Los esperamos este próximo viernes a través de nuestras plataformas digitales. Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Estás escuchando Adimensional, que transmite desde Sonora, México, para todo el mundo. Adimensional, enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional.